con el fin de que todas sus dudas queden claras, con el fin de que esta sesión de CIPAS, pues, les, además de aclararle todas las dudas, pues que los temas sean muy, digamos que muy buenos y además pues que este razonamiento nos va a servir en diferentes ámbitos de nuestra vida. Bueno, voy a compartir pantalla entonces y vamos a dar inicio y como les decía, pues vamos desarrollando uno a uno los ejemplos y vamos resolviendo las inquietudes. Bien, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bien, también les voy a pedir el favor pues de los micrófonos, mantenerlos cerrados y estar atentos. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden ir comunicando. Entonces, este CIPAS pues es de la unidad 2 del curso Pensamiento Lógico y Matemático, lo concerniente al tema de cuantificadores, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, ¿eso qué es? Entonces, son unos símbolos que nos indican cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad. Si pertenecen, si hay equivalencia, si hay un orden. Existen muchos tipos de cuantificadores, pero los más utilizados y los que estamos trabajando son el cuantificador universal, ¿sí? Que se simboliza con esta letra, con este símbolo, y que significa para todo. Entonces, estos símbolos, aclaro, ¿ustedes dónde los encuentran? Los encuentran aquí en la parte superior donde dice insertar, ya sea en PowerPoint, en Excel, en Word, ¿sí? En insertar y se dirigen, aquí hay una parte que dice símbolos y ecuación, entonces los encuentran ahí. Ya sean símbolos o en ecuación, si le damos clic a ecuación, aquí nos aparecen todos los símbolos que necesitamos en matemáticas. Bueno, entonces, el símbolo, este símbolo significa para todo, ¿sí? Es un cuantificador universal. Ya ahorita más adelante vamos a mirar qué pasa cuando hay cuantificador universal afirmativo y universal negativo. Por ahora, pues este se llama para todo y es el símbolo del cuantificador universal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que para todo X que pertenece a un A, ¿cierto? Se cumple un P de X. También existe este cuantificador que se llama existencial, que es como una E mayúscula al contrario. Ese es el símbolo y se llama existencial, ¿sí? Que existe al menos un elemento. Y entonces yo lo puedo representar que existe un X que pertenece a A, ¿sí? Ese A es un conjunto determinado, tal que se cumple un P de X. En algunos libros o en algunos ejercicios o se pueden hacer también que pertenecen al U de universal, ¿cierto? Tal que se cumple un P de X. Y existe un cuantificador existencial único. Aquí es porque existe un único elemento, ¿sí? Entonces, existe un único elemento X que pertenece a tal que se cumple P de X. Ya vamos a mirar como tal los ejemplos de cada uno de los cuantificadores. Les aclaro acá, ¿por qué por qué hay existencial y existencial único? Porque acá existe al menos un elemento, ¿sí? Existe un estudiante de lógica matemática que está cursando en la UNAD y en el SENA, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que aquí hay un único elemento. Así como ese estudiante que estudia en la universidad y estudia en el SENA, pueden haber varios, ¿cierto? Pero existe estoy refiriéndome a que existe un estudiante X tal que estudia en la UNAD y estudia en el SENA. Pero aquí como es único, entonces, por ejemplo, el presidente de Colombia. Existe un único presidente en Colombia, ¿cierto? Entonces, es un único elemento. Solamente hay un presidente en Colombia, no hay más. Entonces, aquí cuando hablamos de único, la misma palabra lo dice, hay un único elemento que cumple con ese requisito. Bueno, ¿cuáles son los tipos de cuantificadores? Pues Aristóteles, que fue uno de los encargados de estudiar este tema, ¿sí?
hizo una clasificación de los cuantificadores y son los que estamos utilizando de forma práctica, son los que estamos utilizando como tal en el curso, ¿sí? Además los clasificaron de clase A, de clase E, de clase I, de clase O. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué pasa con esos cuantificadores? Que existe cuantificadores, ¿cierto? Que son todo ese es P, que son proposiciones universales afirmativas. S es el sujeto y P es el predicado, ¿sí? Todo sujeto es predicado. Esta es una proposición universal afirmativa. ¿Por qué es afirmativa? Porque dice es, ¿cierto? Cuando dice es, son, estoy afirmando, es afirmativa. Y universal, porque estoy hablando de todo. Entonces, universal, todo, y es afirmativa. Ningún S es P, proposición universal negativa. ¿Por qué es universal negativa? Porque la universal, cuando yo la niego, la puedo negar con ningún, ¿sí? Entonces, siempre la universal la podemos negar con ningún. ¿Y por qué es negativa? Porque estamos diciendo que ninguno, ¿cierto? Ningún sujeto es predicado. Por eso también es negativa, ninguno. Algún S es P. Entonces, esta es una proposición particular afirmativa. Particular porque estamos hablando de algún y afirmativa porque estoy afirmando que es. Algún S es P. Proposición particular negativa. Algún S no es P. Entonces, ¿por qué es negativa? Porque estoy diciendo que no es. ¿Sí? Particular, pues alguno, ya lo habíamos dicho, algún, alguno, algunos, pero no es. Entonces es negativa. Ejemplos de universal afirmativo. Entonces, ¿qué pasa con su ejercicio 1? En su ejercicio 1, en la guía de actividades, le dice, complete de tal manera que sea válido, ¿cierto? Entonces, ustedes deben mirar cuáles son las palabras que podemos utilizar. Entonces, podemos utilizar todo, ¿cierto? Y luego vendrá el sujeto y el predicado. Podemos utilizar ningún, podemos utilizar algún, podemos utilizar algunos, ¿sí? Entonces hay que mirar cuál es la palabra que allí me hace falta. Si, por ejemplo, si fueran universales afirmativos, entonces yo completo con todo o con todos. Entonces, si mi ejercicio solamente dijera los árboles tienen raíces, ¿cierto? Entonces yo completo, todos los árboles tienen raíces, ¿sí? Porque allí le dicen complete de tal manera que sea verdadera. Si yo coloco acá ninguno o ninguno de los árboles tiene raíces, esa no es verdadera, es falsa, ¿cierto? Entonces, para completar hay que mirar que ese cuantificador que estoy colocando sea verdadero. Entonces, bueno, si tengo universales afirmativos, todos los árboles tienen raíces, ¿cierto? ¿Por qué es universal? Porque está hablando de todos. ¿Por qué es afirmativo? Porque aquí dice tienen. Sí, estoy afirmando que tienen. Entonces ahora le dicen a usted que defina la parte simbólica. Entonces, todo árbol X, tal que X, tiene raíces. De esa forma, es una forma de definirlo para ayudar al simbólico. Mira, todos los árboles tienen raíces. Entonces, todo árbol o todo X tal que X es árbol y tiene raíces, ¿sí? Y como estoy hablando de todo, de este cuantificador universal, que dijimos que este era el símbolo, por eso yo lo coloco acá. Entonces, para todo X que pertenece al universal, tal que X tiene raíces. Para el, bueno, otro ejemplo, todos los leones son carnívoros. Entonces, todo X, tal que X es león y X son carnívoros. Fíjense que estos ejemplos ustedes los tienen en el anexo de actividades. Ahí hay ejemplos parecidos, así desarrollados, casi que iguales. Entonces, como estoy hablando de todo, pues entonces todo X, tal que X es león y X son carnívoros. Es como la forma como yo expreso esa proposición categórica. Ahora, como estoy hablando nuevamente de un universal afirmativo, entonces para todo X, ¿cierto? Que es león, ese X, y es carnívoro. ¿Quién? Pues ese X. Recordemos el uso de los conectores, que esto es una Y.
Otro ejemplo, todos los niños son felices. Entonces, todo X, tal que X es niño y X es feliz. Para todo X, porque es el universal, para todo X que pertenece al universal, tal que es niño ese X y es feliz. Entonces, universal afirmativo. Por acá no hay negaciones por ningún lado. Bueno, si tengo universal negativo, ¿qué pasa con los negativos? Ningún hombre es árbol, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digo, todo hombre X tal que X no es árbol. Pues aquí estoy negando, ¿cierto? Estoy diciendo que no es árbol. ¿Por qué? Porque ningún hombre es árbol. Entonces, cuando yo hablo de ninguno, al yo expresarlo, para ir a pasarlo al simbólico, ¿sí? Lo puedo negar con todo, no es. Todo hombre X tal que X no es árbol. ¿Y cómo lo coloco de forma simbólica si eso es un universal negativo? Entonces, para todo X, y aquí le pueden colocar que pertenece al universal, y entre paréntesis puedo negar, ¿cierto? Para que diga que no es árbol, ese X. Ningún barco vuela. Entonces, lo mismo, es igual, casi todos son iguales. Todo barco X, tal que X no vuela. ¿Y cómo lo negamos? Pues para todo X, ¿cierto? Tal que negación de volar ese X. O si ustedes definitivamente con los símbolos colocan acá, no vuela el X. Ningún carro camina. Entonces, todo carro X, tal que X no camina. Recuerde que aquí estamos negando, tal que X no, tal que X no. Y entonces me queda para todo X y negamos ese verbo de caminar de X. Ningún mono es elefante, lo mismo, para todo X negamos la parte de elefante porque no es elefante, ese X. Bueno, cuantificador existencial. Bueno, ya miramos ahorita. Para existencial, entonces fíjese, para el universal yo iba, si es afirmativo, con todos. Si era negativo, con ningún, ¿cierto? Pero al negarlo todo y no se cumple. Y si es existencial, entonces, cuando estoy hablando del existencial, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que algunos se cumplen. Sí, porque recordemos cuándo hay existencial y cuándo hay existencial único. En este caso solamente vamos a trabajar el existencial. Como tal, ustedes en la guía no tienen un existencial único, ¿sí? Por eso no lo voy a tocar hoy. Entonces, tenemos cuantificador existencial. ¿Eso qué es? Pues cuando algunos cumplen o algún término de allí cumple, ¿sí? Al menos uno cumple. Entonces, por ejemplo, algunos números reales no son menores que 2. ¿Sí? Existe, siempre lo voy a expresar de esta forma. Bueno, y ya saben ustedes que esta palabrita tienen que colocarla, ustedes tienen que completarla, solamente les aparece esta parte. Entonces ustedes van a completar con todo, ninguno, algunos. Deben ser uno de esos tres. Todo si es universal afirmativo. Hay que mirar qué es lo que dice la proposición y coloco el todo y marco de esta forma igualito. Marco con ningún o ningunos, ¿sí? Depende de lo que diga esa proposición, porque recuerde que la guía le dice que para que sea verdadera, y el resto lo marco igualito. Es muy parecido. Y para existencial, entonces colocamos algunos o algún. Entonces, por ejemplo, acá, algunos números reales no son menores que 2. ¿Existe algún X? Siempre lo voy a expresar así. Existe algún X tal que X es real y no es menor que 2. ¿Sí? Existe algún elemento de allí tal que es real y no es menor que 2. ¿Qué estoy haciendo? Expresando esta misma proposición aquí. Solamente que para ir al existencial. Y entonces ahora sí me voy con la parte simbólica. Existe un X, ¿cierto? Que es número real, ese X, y
Como dice que no es menor que 2, entonces negamos acá. Negación de menor que 2, ese X. Es como si aquí yo escribiera en palabras lo que vamos a negar. Bueno. Algunos animales tienen dos patas. Entonces, lo mismo, existe algún X tal que X es animal y tiene dos patas. Fíjense que acá arriba decía no son, no importa, ¿cierto? Yo digo acá y no es menor que 2. Acá es afirmativo, no importa. Existe algún X tal que X es animal y aquí lo puedo colocar también X tiene dos patas. Estoy hablando como de un sujeto. Y en símbolos, ¿cómo me quedaría? Existe un X tal que es animal y tiene dos patas. Normal. Y acá también le puedo colocar el X. Otro ejemplo, a algunos estudiantes de la universidad no les gustan las matemáticas. Existe algún X tal que X es estudiante y no le gustan las matemáticas. Y acá también puedo colocar que ese X no le gustan las matemáticas. Y en símbolos, ¿cómo me queda? Existe un X que es estudiante, ese X, y no le gustan las matemáticas a ese X. Entonces, de esa misma forma, ustedes pueden expresar su ejercicio, tal cual. Prácticamente es cambiar palabras, ¿sí? Porque esto les queda igual, esto les queda igual, esto les queda igual, y cambian expresiones. Hasta aquí quisiera escucharlo si tienen alguna pregunta. Ese es el ejercicio 1. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? No, señora. Listo, entonces avanzamos con el 2, ¿sí? Vuelvo y les repito que de todas formas si dejan sus aportes en el foro, pues allí con mucho gusto yo les subo las correcciones y cualquier inquietud me comentan, ¿listo? Igual solamente es cambiarles como tal eh, esas expresiones y el resto queda de la misma para que lo tengan ahí presente. Entonces, listo. Bueno, vamos entonces a continuar. Si no hay preguntas del ejercicio 1, perdón, vamos a continuar entonces con el siguiente. Hay un esquema muy importante que es bueno que ustedes lo tengan, ¿sí? Y esto aplica para el ejercicio 2 y para el ejercicio 3. Este esquema, igual ustedes lo pueden bajar de internet, les permite a ver ustedes la clase, ¿cierto? De esa proposición categórica, cómo se denomina, si es universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. ¿Cómo viene el esquema? Pues si es universal afirmativo, todo ese es P. Ejemplo, todos los hombres son mortales. ¿Sí? Ya hay una extensión de términos de que el sujeto es universal y el predicado particular. Aunque esta parte no la pedimos. Clase E, universal negativo, ningún S es P. Ejemplo, ningún hombre es mortal. Entonces, aquí es donde se relaciona el ejemplo con el esquema, ¿sí? Y bueno, esta parte. Todos los hombres son mortales. Estoy afirmando todos y estoy afirmando todos son. Pues automáticamente sabemos que todo ese es P. Ningún hombre es mortal. Ninguno es. Automáticamente ningún S es. Algún hombre es mortal. Algún es. ¿Cierto? Algún S es P. Algún hombre no es mortal, entonces algún S no es P. Y automáticamente sabemos, y aquí está la denominación, la clase, tal cual. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio 2? En el ejercicio 2, a ustedes les dicen que, bueno, les dan un argumento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunos estudiantes de lógica matemática aprueban el curso con 500 puntos. Identifique el cuantificador y la cualidad.
¿Cuál es el cuantificador? Pues el que está aquí. Si dice todos, si dice algunos, ¿cierto? Si dice ninguno, entonces en este caso, algunos. ¿Cuál es la cualidad? En este caso vamos a tener en cuenta como el verbo, lo que están haciendo, la acción que están realizando. Entonces dice, estudiantes de lógica matemática aprueban, ¿sí? Aquí a veces es son, no son, ¿sí? Entonces depende de lo que diga el ejercicio. En este caso, aprueban. Listo, esa es mi cualidad o cúpula. Clasificación de la proposición categórica. Entonces, ¿cómo hacemos para clasificarla? Fácil. Algunos, y esto es afirmativo o es negativo, entonces es afirmativo, ¿cierto? Están aprobando. Algunos son. Entonces yo voy a este cuadrito, ¿cierto? Algunos son, algún SSP, es particular afirmativo. Pues entonces coloco acá que es particular afirmativo. Listo. Ahora le dice, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada, es decir, con el mismo argumento. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el argumento y le vamos a crear las que faltan. Como ya tengo particular afirmativo, ¿cierto? Que es el original, quiere decir que me falta universal afirmativo, universal negativo y particular negativo. Entonces, esas son las que yo debo colocar acá. Universal afirmativo, universal negativo y particular negativo. Listo. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a completar con el mismo argumento, ¿sí? Entonces, dice, algunos estudiantes de lógica matemática aprueban el curso con 500 puntos. Yo puedo traer ese mismo argumento para acá, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer es cambiarle. ¿Qué le vamos a cambiar? Entonces vamos a mirar, para el universal afirmativo, dice que todo ese es P, ¿sí? Me debe quedar con todo y con S. Entonces, aquí ya no va alguno, sino va todos, ¿cierto? Entonces me queda todos pues yo lo cuadro de tal forma que se pueda leer bien. Los estudiantes de lógica matemática aprueban, son, ¿sí? O aprueban, que es afirmativo, el curso con 500 puntos. Listo, ya tengo universal afirmativo. Ahora voy con universal negativo. Entonces, ¿qué dice el universal negativo? Ningún S es P. Entonces, yo puedo colocar acá el mismo, ¿cierto? Pero aquí ya no va todo, sino ningún. Y acá lo puedo arreglar. Entonces, ningún estudiante de lógica matemática aprueba el curso con 500 puntos. Listo. Ya tengo el universal negativo. Ahora, particular negativo. ¿Qué dice el particular negativo? Dice que algún S no es P, ¿cierto? Entonces, algún S no es P. Entonces, con el mismo, puede ser este, algún S no es P. Entonces, acá le debo marcar que no aprueban el curso. Algunos estudiantes de lógica matemática no aprueban el curso con 500 puntos. Me quedó particular con algunos y negativo porque no aprueban. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? No, señora. No, señora, por ahora no. Listo, bien.
Espérenme un segundo que me están por acá pidiendo solicitud para ingresar, pero... Listo, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Así queda desarrollado el ejercicio 2. Entonces, muy fácil. Lo único que van a hacer entonces es, con el argumento original, ¿sí? Traemos a ese cuantificador para acá, y lo escribimos ahí en el cuantificador, y aquí si dice son, no son, ¿sí? Aprueban, no aprueban, lo traemos para acá, para la cualidad. Y ahora la clasificación, como les decía, entonces algunos son, es afirmativo, con esta tablita nos podemos orientar. Alguno es afirmativo, particular afirmativo, y luego construir los que me faltan, o sea, estos otros tres, con el mismo argumento. Eso es. Siguiente ejercicio, vamos a hacer otro. Algunos estudiantes no son disciplinados y cumplidos en sus actividades. Entonces, ¿qué pasa? Identifica el cuantificador y la cualidad. Entonces, cuantificador aquí, algunos nuevamente, ¿no? Puede ser que otros ejercicios digan ningún, otros digan todos, ¿sí? Entonces, cuantificador, algunos. Siempre ese va a ser el cuantificador. Cualidad. Entonces, acá dice, no son. ¿Listo? No. Es como la acción que están haciendo, lo que están realizando, si es afirmativo o no están realizando. Bueno, no son. Clasificación de la proposición categórica. Entonces, ¿qué hacemos? Algunos no son. Vamos a la tablita, algunos no son, que es este mismo, algún S no es P, o sea que es un particular negativo. Y colocamos acá, particular negativo. Listo. Ahora construya los tres tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada o con el mismo argumento dado. Entonces, ya tenemos particular negativo, que era este, ¿no? ¿Cuáles nos faltan? Nos faltan estos tres: universal afirmativo, universal negativo y particular afirmativo. Esos tres hay que construirlos acá. Entonces, universal afirmativo. ¿Cómo nos queda el universal afirmativo? Con la misma proposición categórica, ¿cierto? Pero como es un, aquí no dice algunos, aquí dice todos. Todos los estudiantes, y como es afirmativo, entonces dice son, ¿cierto? Todos los estudiantes son disciplinados y cumplidos en sus actividades. Y ya tengo universal, todos, y afirmativo, que eso es verdad, o sea, que eso es afirmativo o positivo. Son. Listo. Siguiente, entonces. Nos falta universal negativo. ¿Cómo nos quedaría el universal negativo? Entonces, recuerden que la tabla les puede ayudar, ¿no? Para el universal negativo, ningún S es P. Entonces, yo puedo cambiar acá por ninguno. O puedo colocar, ninguno de los estudiantes son disciplinados y cumplidos en sus actividades. Acá no puedo decir no son, porque vuelve y me queda positivo. Menos y el menos me daría afirmativo nuevamente. No. Mire que dice ningún S es P. Entonces, ninguno de los estudiantes son disciplinados y cumplidos en sus actividades. Estoy negando a ese afirmativo. Bien, ¿quién nos falta? Ya tenemos particular negativo, universal afirmativo, universal negativo. Nos falta el particular afirmativo. Entonces, particular
particular afirmativo. ¿Cómo nos queda el particular afirmativo? Volvemos y nos podemos orientar de la tabla. Particular afirmativo, algún S es P. Entonces voy allí para colocar algún S es P. Entonces, algunos son, porque es algún S es P o algunos son. Algunos estudiantes son disciplinados y cumplidos en sus actividades. Listo, no es más para el ejercicio 2. Eso es todo lo que deben hacer. Y como les digo, los puede orientar de forma muy fácil en el desarrollo de sus ejercicios. Bien, vamos para el ejercicio 3, que también es muy fácil. En el ejercicio 3 nos dan dos proposiciones, ¿cierto? P y Q. ¿Qué pasa con esas dos proposiciones? Las voy a completar en esta tablita. Entonces yo puedo en esta tablita marcar mi proposición P y mi proposición Q. ¿Cuál es el cuantificador para P? Todos, ¿cierto? Entonces completo. ¿Quién es el término o el sujeto? Los animales. ¿Cuál es la cualidad o la cúpula? Son. Si acá, por ejemplo, dice se cumplen, no se cumplen, hay que colocarlo completo. Se cumplen, no se cumplen. Se hace, no se hace. Se realiza, no se realiza. ¿Sí? Completo. Entonces, son de 4 patas. El predicado, 4 patas. Listo. Para Q, algunos sería mi cuantificador, ¿cierto? Sujeto, ¿quiénes son? Los animales o animales. Cualidad o cúpula, no son. Entonces eso es lo que yo coloco acá. No son. Y el predicado, 4 patas. Ustedes colocan acá de 4 patas. También es válido. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Pasar cada proposición categórica a la tablita. No es más. P, todos los animales son de 4 patas. Q, algunos animales no son de 4 patas. Me quedó clasificado el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o la cúpula y el término predicado. Ahora le dicen, diga qué tipo de proposición categórica es. Aquí, ¿qué debemos hacer? Pues debemos clasificar a P, ¿cierto? Y clasificar a Q. Pasaron a mayúsculas. Estas son minúsculas. Entonces, ¿cómo sabemos el tipo de proposición categórica? Nuevamente puedo visitar mi tablita y relacionar. Todos los animales son de 4 patas, aunque la guía de actividades a usted le trae cada proposición con la clase, ahí está. Entonces dice, todos son. Pues voy a mi tablita, todo ese es P, clase A. Recordemos que esa es la clase. Clase A, universal afirmativo. Entonces yo coloco que para P es clase A, universal afirmativo. Aunque vuelvo y le repito, la guía trae ahí la clasificación de cada una. Para Q, algunos animales no son de 4 patas, algunos no son. Vamos a la tablita, algunos no son, algunos no es. Clase O, particular negativo. Entonces coloco que este es de clase O, particular negativo. Listo. Y de igual forma, ya habiendo visto los cuantificadores, ¿cierto? Sabemos que todo es, eso era un universal y eso era un afirmativo. Y que esto era un particular y esto era negativo. Listo, ya tengo el tipo de proposición categórica. Ahora, ¿qué voy a hacer? Debo seleccionar en este cuadro la que corresponde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácilmente yo voy a utilizar esta herramienta de recortes, ¿sí? Copio este cuadrito, aquí no me salió completo. Copio ese cuadrito completo.
¿cierto? Y lo llevo para mi programa Paint. Mire, por acá ya tengo unos. Lo pego acá, ¿sí? Aquí me lo deja mover y todo. Y según mi ejercicio me decía que esto era de clase A, O. Entonces debo seleccionar de A hasta O. Eso es lo que voy a hacer allí, ¿cierto? De clase A hasta O. ¿Y cómo hacemos? Pues aquí el color que yo prefiera, ¿cierto? La figura que yo prefiera de A hasta O. Y le trazamos una línea y listo. Vuelvo y copio mi cuadrito a mi trabajo. Ya ese no va, sino va el que tiene la clasificación como tal. Y ahora concluyo mi ejercicio. Según el esquema, este esquema, las proposiciones P y Q son. Entonces acá me dice esta línea que son contradictorias. Y eso es lo que yo coloco allí. ¿Cierto? Si digamos va de A hasta I, entonces son subalternas. Si va de A hasta E, son contrarias. De E hasta O, subalterna. Y así sucesivamente. Por donde pasa la línea, esa es la respuesta. En este caso, contradictorias. Y ya. ¿Qué hicimos en el ejercicio 3? Colocar cada una de las proposiciones en el cuadrito, mirar qué clase era cada una y marcar en el cuadro de oposición, en el esquema, y concluir. Nada más. Realmente es muy fácil. ¿Listo? Vamos con el último ejercicio que es el 4. Para el ejercicio 4 nos habla de defina si es un razonamiento deductivo o inductivo. Bueno, y sacar las premisas, pero eso sí es muy fácil porque como que cada proposición es una premisa, luego viene la otra como la siguiente frase y luego viene la conclusión, ahí es muy fácil. Pero entonces el tema está aquí en lo siguiente, diga si es razonamiento deductivo o es razonamiento inductivo. ¿Qué es un razonamiento deductivo? ¿Sí? Es aquel que parte del todo, de lo general, ¿sí? Hacia lo particular. Es decir, de algo que es general y va deduciendo conclusiones particulares. Y es una validez. Entonces, cuando yo hablo de un razonamiento deductivo, es porque lo que yo estoy infiriendo allí, realmente eso es una validez. Y parte pues de un todo, parte de algo general. Y luego va llegando a lo particular. Entonces, no puedo predecir nada ni decir que eso sí es verdadero, porque no sería deductivo. Tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. Tiene que partir de lo general, llegar a lo particular y como tal, eso que sea válido. ¿Sí? Que yo lo que estoy afirmando allí sea verdadero para que sea deductivo. ¿Qué pasa con el inductivo? Es al contrario de este, parte de lo particular y llega a lo general. ¿Sí? Parte de algo concreto y llega a una conclusión general. ¿Qué pasa? En este tipo de razonamiento, pues la conclusión se encuentra más allá de la propuesta de las premisas, pero en este razonamiento, lo que yo estoy diciendo allí es una inducción, es una predicción, estoy diciendo una probabilidad que tal vez sí sea verdadera o tal vez no. ¿Sí? Lo que yo estoy afirmando aquí pueda que se cumpla como pueda que no. Entonces es como una inducción, pero no como tal es una validez. Entonces, ojo con estos dos razonamientos. El ejercicio que le dice, saque las premisas en la conclusión, diga si es razonamiento deductivo o inductivo. Entonces el estudiante dice que es deductivo, ¿por qué? O que el razonamiento es inductivo y ¿por qué? No es nada más. Entonces, aquí es muy, muy fácil también. Los ejercicios que tiene planteada la guía de actividades son demasiado fáciles para decir si son inductivos, si yo realmente lo que estoy diciendo acá, si eso es verdadero o solamente estoy suponiendo algo, ¿cierto? Si yo estoy suponiendo algo, eso es un razonamiento inductivo.
si yo dije que pasó esto, luego pasó eso, entonces pasa lo otro, hay que mirar bien si eso sí es verdad, ¿sí? O de lo contrario es un razonamiento inductivo, solamente es una inducción. Pero si yo estoy afirmando algo y estoy partiendo de un todo, ¿sí? Entonces, estoy deduciendo conclusiones a partir de ese todo. Eso es una validez, eso es un razonamiento deductivo. Y como tal en este ejercicio es muy fácil, porque ustedes dicen allá el razonamiento es deductivo. ¿Por qué? Porque va de lo general a lo particular y porque pasó tal cosa en el problema. Y entonces yo voy y le respondo allá en el foro, no, su razonamiento no es deductivo. Pues fácil, ¿cierto? Automáticamente es inductivo. Y ya, es inductivo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque al contrario, va de lo particular a lo general y porque aquí en el problema plantean tal cosa. Ya, no es más. Y como tal, pues eso es toda la presentación del CIPAS. Eh, espero pues que los temas hayan quedado claros y quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Me esperan un segundo, ya les comparto la asistencia. Es importante que me registren asistencia porque pues a partir de allí también digamos que el estudiante necesita 5 puntos para pasar su curso o algo así, pues entonces si es un estudiante activo en participación y todo, les podemos dar esos punticos, ¿listo? Al final del curso. Entonces por favor me registran, ahí en el chat está el registro de asistencia, es muy importante que registren allí. Yo no sé si existe alguna, de pronto alguien, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. No, señora, muchas gracias, ingeniera. Listo, con mucho gusto. Pues